pública, digamos, de los Illuminati. Aquel movimiento que produce la Revolución Francesa y la caída de la monarquía cristiana. El nuevo orden central, Vaticano centralmente o con necesidades de que haya sido una creación de laboratorio. Eso lo aplicaron especialmente a África, porque la situación de África parece distinta a otro continente, ¿o no es así? Es así, tal como ese es un tema que me olvidé. Tanto es lo que dice el doctor Coqueiros que hoy se habla de proceso de africanización de la Argentina. El primer país se creó y se aplicó en África en la década del 70. Por supuesto, sí. Se aplican todas las leyes demográficas simultáneamente. Y las leyes demográficas implicaban la educación sexual ajena a la mentalidad. Había un país poderosísimo como era Nigeria, un país que tuvo una pujanza enorme al inicio de los 70, Nigeria, un país riquísimo. Había países extraordinariamente ricos, pujantes en ese momento, donde hubo oposición como estamos haciendo nosotros ahora en la implementación de esas leyes, y sí, se implementaron todas las leyes demográficas las que enumeré, y por supuesto el virus del SIDA hace estragos antes de que nosotros conociéramos el tema a lo largo de la década del 70. Hoy África está exterminada. La disminución de la población, salvo un pequeño sector en la zona del Congo, el resto de la población africana es diezmada, porque eso fue acompañado, por supuesto, es un tema que no corresponde a este tema, pero lo toca, la provisión de armas a las distintas tribus, a los distintos grupos tribales de África, lo que llevó a un exterminio masivo de la población y además estos desplazamientos masivos enormes con el consecuente vaciamiento del continente, un continente riquísimo y fertilísimo, prácticamente virgen. Nigeria es un país petrolero muy importante. Importantísimo. El tema de SIDA es absolutamente terrorista. Es terrorista. Es uno de los países que más SIDA tiene. Es donde empezó la epidemia del SIDA, donde se largó lo que nosotros pensamos, y hay mucha bibliografía que lo avala. ¿Puede ser que Argentina sea el país que más SIDA tiene en toda América Latina? No, Me dijeron que esto es un par de días. no, Brasil lejos, pero Argentina es de los últimos países en cantidad de SIDA. Sí, lo que pasa es que hay una mentira, es decir, ¿cómo hacen para legislar esto? La mentira de enorme. Por ejemplo, hay miles de muertes por aborto en la Argentina por los abortos ilegales. Eso lo ha escuchado todo el mundo. Yo le voy a decir la cifra exacta de abortos, porque como es un delito, se notifica, porque si no queda pegado el médico. 84 muertes anuales por aborto ha sido la cifra máxima de nuestro país. Contra 277 muertes por partos mal atendidos. Ahora nadie legisla la atención de los partos, que es mucho mayor en causalidad de muerte. No hay estadísticas, hay libros escritos, hay muchos comentarios, es un tema importante, pero no hay estadísticas. Como no hay estadísticas, yo personalmente no pude conseguir de qué pasa con las mujeres que han abortado en Estados Unidos. Conocemos notificaciones de cientos de casos de muerte por abortos legales, por supuesto, porque cuando uno legaliza una práctica se hace numéricamente mucho más importante. Entonces el accidente de toda práctica médica es mucho más posible, que es lo que nadie dice. Y por supuesto Pizarro se refiere al llamado síndrome posaborto, que es por supuesto la secuela psíquica, dos secuelas. La física por supuesto puede quedar estéril la mujer o no, pero psíquicamente en la mayoría de las mujeres se presenta una severa secuela emocional que generalmente la acompaña el resto de la vida, ¿no es cierto? La doctora Pizarro tiene una autobiografía que se llama La Neurona, y ahí tiene un capítulo SIDA, y ahí hace esta denuncia, ¿no? Ella dice, como se especializa en enfermos terminales, dice que empezó a recibir homosexuales que decían haber recibido una vacuna contra la hepatitis en Norteamérica, y que esto resultan ser las primeras enfermedades de SIDA que ella conoce. Y a mí se me ocurrió cuando leo esto
que la vacuna se crea en Norteamérica, que este nuevo orden mundial necesita de la idea de la superioridad de la raza anglosajona, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esta raza sea perfecta? Eliminamos a los homosexuales de esta forma. Cuando el SIDA se pasa a los heterosexuales por todos los mecanismos que se conocen, o sea, transfusiones, etcétera, relaciones bisexuales, la exportan a África. A mí se me ocurre que debe haber sido esa para cargar el mochuelo de nuevo a otro lugar. Las informaciones de tiempo temporales que tenemos, en realidad las primeras manifestaciones de la enfermedad sidosa aparecen a fines de los 60 y principios del 70 en África, que es lo que retrospectivamente se empieza a reconocer en el cuerpo médico como esa famosa erupción rosa que precede sin tratamiento a la manifestación del SIDA. Las primeras notificaciones médicas que hay proceden de África, y muy posteriormente de Estados Unidos, cuando aparece la muerte en el 86 de Rod Hudson, ¿no es cierto? En nuestro país entra ese año, y ustedes saben cómo entró en nuestro país el SIDA, porque es terrible. Estaban contaminados los factores de coagulación de Mercer-Tidón, los factores de coagulación que se exportaron a Argentina y Uruguay. Ustedes saben que es una enfermedad que se llama hemofilia, en la cual esas personas carecen de uno o dos factores de coagulación. El único laboratorio que los producía y exportaba era Mercer-Tidón, de manera que nuestros hemofílicos en los años 80 se contagiaron el SIDA porque todos los factores y gran cantidad de gamma globulinas de vacunas estaban contaminados con el virus de SIDA. Eso lo descubrió un compañero mío, Quintana, que hacía control de calidad en el Hospital Naval, razón por la cual tuvo que irse 4 años a Roma. Terrible lo que pasó en nuestro país, pero es mucho más tardío. Estamos hablando de la década del 80. Sin embargo, yo pienso, ¿no? El SIDA se empieza a conocer en la década del 80. Sí, concretamente 86. Claro, y ahí empiezan las historias retrospectivas. ¿De dónde surge? Esa historia no puede haber sido fabricada. Y todos los desconectados. Claro, yo le digo una casa fabrica todo. pero tan confusa la historia retrospectiva, era como que no se entendía de nada. Seguro, es así, es muy confuso. Nosotros hablamos de una pregunta. Desde el inicio del libro siempre en la Argentina, se toma esta manera de como que se disemina en poblaciones específicas y tiene una curva epidemiológica que es como que crece y nunca encuentra su meta, ¿no? Y muchos dicen que a partir de que el virus ingresa en poblaciones de adolescentes, es muy difícil pensar cuándo se va a encontrar la meseta del virus, que puede seguir avanzando geométricamente, y se dice que esto es así porque el virus adopta una característica nueva, que es que tiene cara de mujer y de mujer adolescente. Esa es la particularidad nueva del virus. Por esto de los inicios precoces sexuales de la juventud, el virus va a tener muchas características. Se está discutiendo mucho en mujeres adolescentes. Usted como médica podría precisar por qué cuestión se da esa situación en los jóvenes, qué forma de defenderse de esa cuestión, que aunque sabemos que es un hombre demográfico, ¿no? ¿Qué actitud se puede tomar para de alguna manera proteger por situación individual que es un virus que se reconoce con el inicio como una cuestión planificada y demográfica? Si estos sectores de élite han tomado alguna disposición específica para cuidar a sus poblaciones juveniles de la transmisión del virus. Muy buena pregunta, es un poco duro de la cuestión del SIDA. Por ejemplo, para ser presidente de los Estados Unidos hay que pertenecer al CPR, o la gente tiene que ser hijo de alguien que pertenezca al CPR. Toda esta gente